Queremos en este momento responder a la aclaración de la situación que dice acá en el Fuego Pentecostés, que sale ahora en el mes de marzo o en el mes de abril. Aclaración de la situación del pastor Bernardo Leal. No tenemos medio escrito, sí que lo haremos por medio de el canal de nuestra iglesia y queremos hacerlo con mucho respeto. Dentro de lo que acá se dice, se reitera una deuda que, según se dice, es en forma personal con la imprenta. Quiero aclarar que esa deuda de 12 millones de pesos la adquirimos en el año 2009, siendo pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal en Pemuco, en la construcción del templo, porque por misericordia del Señor me concedió construir un templo para la gloria del Señor, y el amado superintendente Valencia nos facilita ese dinero para comprar lo que es la estructura metálica y terminar el templo, y donde él nos dice que, y me manda donde el pastor Carlos González, para que esos dineros sean usados en eso según consta con factura que tiene que estar registrada en la superintendencia y de la cual tengo copia. Esa no es una deuda personal, como se dice, sino es una deuda de pastor Bernardo Leal Pérez, en esa oportunidad, pastor de la iglesia en Pemuco. Y esa deuda, cuando sucede el cambio de mando en superintendencia y donde se saca al amado pastor Carlos González de la imprenta en una situación poco clara, viajo a Santiago y pido para apoyar al pastor Carlos González asumir esa deuda y firmo un pagaré el cual tengo aquí presente, y en este pagaré dice que yo paso a tener la deuda de 12 millones de pesos como pastor de la iglesia de Pemuco y la cual pagaremos. Luego fui trasladado a la amada iglesia en Yungay, donde me traje esa deuda, según consta en el acta. En ese momento la comisión integrada por el pastor Samuel Cerda y el pastor Rubén Contreras, ellos constan en el acta que yo me trago esa deuda para no dejar deuda al pastor que llegue. Y en ese lugar me traigo esta deuda y sigo abonando. De esta deuda que la imprenta dice que se debe, puedo decirles con mucha libertad que aquí tengo en mi poder los pagaré y todos los recibo por 8.750.000 pesos. Se han mezclado por querer afectar a mi persona, deuda de diarios y revistas, y lo han mezclado, pero creo que en la imprenta deben tener todo claro, y también quiero decirle a ustedes que esto lo haré llegar toda la documentación a la justicia para que la justicia aclare si me correspondía a mí como persona natural pagar una deuda o esta deuda pertenece a la imprenta o a la iglesia. Y también recordar que como pastor en Pemuco, junto a esa amada iglesia, terminamos la casa pastoral, hicimos el templo y construimos los locales de Cartago, Camarico, Culenco, General Cruz y comedores junto a esa amada iglesia, incrementando el patrimonio de la Iglesia Evangélica Pentecostal en una gran cantidad. Cuando llego acá a Yungay, me encuentro con la situación de que en el pastorado del jefe de zona, acá no se presentaron los planos, papeles, y donde se nos ordena una clausura del templo, donde hubo que empezar a trabajar y luego seguir pagando. Y en estos 4 años, quiero decirle a ustedes, acá en Yungay pudimos nosotros empezar a trabajar. Se compraron 3 terrenos en la parte posterior de la iglesia, se remodelaron todos los locales de la iglesia y se construyó un nuevo templo en el sector de los Nietos, aumentando también el patrimonio de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Entonces, y la deuda que acá dice también que mantengo con hermanos de la iglesia, está siendo justificada
en un informe que se le entrega delante de la Junta de Oficiales al pastor Rubén Contreras, donde se dice a los hermanos que se le deben y los hermanos cómo se ha pagado. Y cada hermano, cuando se ha pagado, se entrega un recibo donde se da por pagar esta deuda. La deuda que quedó por ese concepto son 6 millones de pesos, según consta en el acta, en audio y todo, y no es una deuda de Bernardo Leal, es una deuda que está firmada por los oficiales de la iglesia en los libros de la Junta Oficial. Por eso me hago acompañar en este momento del hermano oficial más antiguo de la Iglesia Evangélica Pentecostal acá en Yungay, de hermanos oficiales que me están respaldando y de la iglesia donde el Señor me tiene en este momento. Porque gracias a Dios puedo decir, como se dice acá, no he querido nunca dividir al cuerpo de presbítero, ni dividir tampoco a la Iglesia Evangélica Pentecostal. Dios nos ha ordenado salir de en medio de ella y marchar y trabajar mirando al Señor. No he sido el causante de la división de la iglesia acá en Yungay, ni tampoco he sido el causante de la iglesia de Chillán, de la división de la iglesia de Chillán Viejo, Los Naranjos y de otra iglesia. Sino solamente quiero decirle que el ánimo es mirar y servir al Señor. Y la otra aclaración muy importante para nosotros como iglesia es que si tengo que asumir como persona la deuda después de todo el trabajo de muchos años con la imprenta, lo asumiremos y lo pagaremos hasta el último peso, porque así es lo que hemos aprendido conforme a la palabra. Lo otro que dice acá en la aclaración, rechazo el nombramiento como pastor para irme a Bollenar, y dice acá porque la iglesia de Bollenar no tiene recursos. Creo que tengo en mi poder los audios y tengo en mi poder la información. Yo dije, encuentro una discriminación sacarme de una iglesia donde puedo pagar esta deuda, donde he estado trabajando, donde hemos seguido construyendo, y llevarme a una iglesia como Bollenar, con el merecido respeto que tienen mis hermanos de ese lugar, donde como ciclista de la iglesia Yungay hemos estado en varias oportunidades apoyándolo en la obra del Señor. He estado durmiendo en el templo, he estado trabajando junto al pastor de ese lugar, Pastor Guido, así que conozco la iglesia, conozco la realidad y conozco esto. Si no lo tomé como una discriminación, porque si no podía hacerlo mirando el traslado que hicieron a Bollenar y mirando que aquí en Yungay estaba pagando, ¿cómo iba a pagar en esa iglesia? Pero en ningún momento he dicho o está en acta de que yo no me voy porque no hay recursos, porque no me quedé por recursos aquí en Yungay, sino me quedé por amor a las almas, por amor a las obras del Señor. Quiero decirle a ustedes también, para esta aclaración, que no, cuando llegué al ministerio en Pemuco junto a mi familia, llegué con casa, 2 vehículos, y de Quillota los hermanos recuerdan que llegamos con 2 camiones. Hoy día estamos terminando una casa a 23 kilómetros de Yungay, en la localidad de Cordillera, donde un hermano de la iglesia de Pemuco nos regaló un terrenito de casi 1 hectárea. Y donde ahí hemos estado trabajando una casita de madera, donde hemos estado avanzando en la obra del Señor. En ese lugar tengo un vehículo que me lo sacó un hermano acá, di en parte mi vehículo, y donde siempre lo he dicho, estoy pagando una cuota mensual de 208.000 pesos y me queda todavía todo este año. Nunca he usado las cosas del Señor para lucrarme o para que crezcan. Mis hijos se han educado con becas y han salido adelante. Puedo decirle con libertad que tengo mis manos limpias y tengo mi conciencia tranquila. Y como nos extraña que por primera vez en la historia hayan ocupado la revista Fuego de Pentecostés para seguir enlodando la imagen de un pastor que cuando fue a conversar con el presbiterio en Santiago le dijo: quiero entregar una iglesia limpia, y así lo hice.
Los hermanos aquí presentes saben que la iglesia en Yungay entregué todo en forma óptima, todos los papeles, no hubo ningún escándalo como han dicho en otros lugares. Se entregó todo en forma ordenada. Se entregaron toda la documentación y también se dejó registrado de la deuda que queda en este lugar, que no es mía, que es una deuda que adquirió la iglesia para cumplir los compromisos de adquirir estos terrenos. Entonces, en este momento nos mueve más que nada poder decirle a ustedes que queremos que Dios bendiga a la iglesia que nosotros salimos. Ese es nuestro deseo. Y nos gustaría, sinceramente, en el nombre de nosotros, que ya que han dedicado una página al pastor Bernardo Leal, esa página la sigan dedicando. Como dice en el último versículo que dice, Dios bendiga a nuestra amada Iglesia Evangélica Pentecostal y la presente en santidad. En esa santidad rindan cuenta de las entradas en la imprenta, lo que entra en una conferencia o lo que entra en la superintendencia. Porque aquí en Yungay, mes a mes, siendo pastor, di cuenta de la entrada de diezmo, ofrenda y en qué se ocupaban los dineros. Amén. Y siempre con los diezmos se pagó estas cuentas. Y si no se pagaron estos 6 millones fue porque al principio de año toda la iglesia es testigo que del púlpito dije, tengo una deuda con la imprenta, tenemos una deuda con algunos hermanos por 6 millones de pesos y este año no vamos a construir nada, sino nos vamos a dedicar a pagar. Pero eso no se pagaba sin afligir la iglesia, sino se pagaba con la entrada, ofrenda y diezmo, porque aprendí de mi abuelo, de mi padre y de la palabra del Señor, que los diezmos y la ofrenda son para ocupar en beneficio de la obra del Señor y de la hermandad y no para lucro personal. Amén. Queremos ahora decirle que con esto nosotros damos terminada esta etapa, damos vuelta a la hoja, lo demás la justicia determinará. Pero queremos decirle que hemos formado una iglesia que no es del pastor Leal, es una iglesia de Cristo. Amén. Es una iglesia que queremos marchar con nuestras manos limpias. Amén. Y queremos, en esta iglesia hemos formado y hemos tenido la bendición de formarla con unos estatutos que cada hermano tenga derecho a su voz y a voto. Amén. Se ha formado una comisión de cuenta por nuestros hermanos, una comisión de disciplina por nuestros hermanos. Amén. Se ha formado un directorio con hermanas y hermanos. Amén. Porque encontramos injusto que los hermanos hagan un tremendo esfuerzo, aporten su dinero y no tengan que resolver nada y no tengan derecho a escuchar siquiera que venga una comisión a inspeccionar, porque aquí en Yungay nunca vino una comisión de disciplina y como están los audios, el jefe zona el año pasado vino en una sola oportunidad y lo más que le ha dolido a la iglesia, y vuelvo a decir, nosotros no hemos dividido la iglesia en Yungay, sino Dios nos ha ordenado presentar la renuncia y nos ha ordenado a salir de ella para formar, como dice el fuego, verdaderamente una iglesia que viva en santidad y no se aproveche de la oveja. Amén. El Señor les bendiga y queremos en el nombre del Señor invitarlo a que mire al Señor. Amén. Y miremos al Señor sobre todas las cosas porque Él nos va a bendecir. Amén. Pero faltó algo muy importante que también dice acá sobre mi carta de renuncia. Fijada en ese lugar, quiero decirle a ustedes que faltó algo muy importante de la carta de renuncia que dice que solamente argumentando. La carta de renuncia firmada ante notario, renuncié en Santiago, dice bien claro, y con esto termino, con el respaldo de mi amada esposa y familia, cansado de la persecución y discriminación a la cual he sido sometido en el último tiempo por parte del jefe de zona, Pastor Presbítero Rubén Contreras Carrasco, hemos tomado dicha decisión por la cual presento mi renuncia como pastor de la amada Iglesia Evangélica Pentecostal.
creo que lo más importante es actuar con la verdad. Amén. Y agradezco a los presbíteros que todavía me siguen llamando, que me siguen apoyando, no en el sentido de haberme ido de la iglesia o haber formado una iglesia, sino apoyado porque me conocieron. Y quiero decir, nunca me voy a olvidar que nací bajo el alero de la Iglesia Evangélica Pentecostal, dormí debajo de una banca, me crié, supe andar con un fiel siervo de Dios, como mi abuelo, un pastor que amó a las ovejas y que murió en forma muy humilde. Pero sé que ante la presencia de Dios, Dios lo va a coronar. Amén. Y Él me enseñó que a la oveja no se trasquilan, sino se toman en brazos y se apoyan. Y esa es la misión de la Iglesia Pentecostal de Cristo. Amén. Que el Señor me da de formar, y sé que Dios nos va a bendecir desde Arica a Punta Arenas y en el extranjero. Amén. Y seremos muchos, pero la misión principal, y está en los estatutos, de que cada pastor que sea de esta iglesia va a tener una autonomía, va a tener una tesorera, va a tener una rendición de cuentas, porque en esta iglesia no se va a lucrar con los dineros de los hermanos. Amén. Dios les bendiga.